Muy buenas noches, 28 de agosto de 2020, Alfredo Ponce Reyes, desde el canal de YouTube. El día de hoy estoy pleno de gozo en volver a tener el gusto de estar en contacto con una gran familia que viven, que sueñan, que respiran, que comen el taekwondo. Sin duda, Víctor Estrada Garibay, una gran persona, un gran atleta, un gran deportista, un gran articulista, que tuvimos el honor de que subió al podio en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 en la especialidad de Taekwondo, en su medalla de bronce, muy reconocido a nivel mundial y sobre todo para México. Nos acompaña toda su familia. Solo tenemos aquí en la mente, en el corazón, a su mamita Ángeles, pero también el doctor Luis Manuel Estrada, la guía de esta familia, Marco y Roberto y Víctor Estrada. Les doy la palabra. Bienvenidos. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Te agradecemos mucho esta oportunidad de dialogar contigo. Tú eres una gente que ha sido parte importante del desarrollo de esta familia dentro del arte marcial, del taekwondo, desde que iniciaron su desarrollo ya como deportistas de alto rendimiento, tanto Víctor como Roberto y también como Marco en su momento. Y naturalmente que cada uno de los seguimientos que tú hiciste te hizo constatar la calidad y el empeño por representar dignamente a México de cada uno de estos grandes competidores. Naturalmente que en el caso de Víctor, bueno, él tiene el gran logro de haber estado como ser el primer medallista oficial de México en el taekwondo, al ganar medalla de bronce en Sydney 2000 y naturalmente con un palmarés impresionante que tiene que ver con el ser campeón mundial universitario, ser subcampeón mundial en 1993, ser 4 veces campeón de Juegos Panamericanos, 3 veces campeón de Campeonato Panamericano, campeón de los Juegos Mundiales de Karlsruhe, Alemania, en 1992. Y bueno, toda una serie de logros muy impresionantes, acompañada también por su hermano Roberto, que en 1995 obtiene una impresionante medalla de plata después de un drive verdaderamente complicado que fue en Manila, Filipinas, y donde le ganó a lo más ganado del mundo, empezando por Bulgaria, posteriormente Vietnam, luego Corea, posteriormente China, Taipei, y llegar a la final ya realmente muy, muy cansado, muy agotado, en una final muy, muy dramática con un peleador alemán, y que bueno, muy, muy honrosamente quedó con la medalla de plata. En el caso de Marco, pues ahí llegó a selección nacional, pero desafortunadamente sus compromisos de tipo escolar no le permitieron llegar al nivel que debería de haber llegado. Pero todo esto en conjunto con un proyecto que nace de una manera muy interesante a través de mi esposa, que fue la que propició que el primero en entrar en esto fuera Víctor. Así es. A muy temprana edad, a los 4 años y medio, y posteriormente entramos yo y luego también Beto y luego Marco cuando tenía la edad requerida, y nuestra idea primera, nuestro plan era tener un deporte, una disciplina que permitiera a los muchachos formarse integralmente, formarse de tal manera que tuvieran debidamente valores socialmente correctos y aceptados, y sobre todo disciplina, tener en mente claro cuáles eran sus metas, y naturalmente que esto trajo este logro, Alfredo. Sin duda, pero me gustaría escuchar brevemente para ir agilizando todo esto a cada uno de ellos, a Marco, a Roberto y un poquito después a Víctor, cómo es que se integra como familia, porque no es fácil
que los 3 hijos que ustedes tuvieron como pareja, muy bella pareja, por cierto, y también el doctor Luis Manuel Estrada, integrarse todos en el taekwondo. No es sencillo. ¿Cómo lo lograron Marco, Roberto y Víctor? Adelante, Marco. Pues bueno, yo primero que era una obligación realmente entrenar taekwondo para Víctor. En el momento que ellos entrenaban, pues yo tenía que llegar a entrenar a las escuelas, al doyan normal. Y pero ya era nuestra vida, ¿no? Así era hacer taekwondo, hacer fútbol, natación, hacíamos gimnasia, todos los fines de semana nos llevaba mi mamá a hacer gimnasia, me acuerdo, y natación. Entonces, todo eso siempre lo vi con mis hermanos y siempre lo vi, por ser el más chico, lo viví de esa manera, ¿no? Muy bien. Roberto, si me dices... Bueno, por mi parte es algo muy sencillo lo que voy a decir, pues es la parte integral de lo que llevaba la familia Estrada Garibay y principalmente, obviamente, siempre fue la parte mediadora, la parte principal, obviamente, mi gran madre, ¿no? Obviamente de la cabeza de mi papá, pero lo que todo nos llevaba fue María de los Ángeles Garibay. Y, muchas gracias, amigo. Esta parte, pues obviamente fue muy importante para la familia tener esas dos cabezas tan importantes que fue mi papá y mamá. Muy bien, Víctor, por favor. Bueno, pues la verdad es que, como bien dicen papá, pues primero, muchas gracias Alfredo por esta conversación que tenemos contigo hoy. Sabes que eres un hombre al cual estimamos mucho y ojalá que mucha gente sepa que Alfredo Ponce fue de los pocos periodistas que en esa época hablaban mucho del taekwondo en el periódico Ovaciones y que no nos hacían reportajes chiquitos, nos hacían toda una plana, que no era fácil, ¿verdad? En los 90s que el taekwondo saliera tanto a la luz en un medio de comunicación y eso lo debemos y te lo agradecemos, Alfredo. Obviamente yo a mi nombre, pero fuimos una gran generación de los 90s. Yo siempre he pensado que se tiene que formar un equipo, claro, ustedes directamente como equipo, como familia, después vienen los entrenadores que están alrededor. Si tú recuerdas, se inició todo con un equipo multidisciplinario. Fueron los pioneros en esto, en tener un médico del deporte, un fisiatra, un preparador físico, pero también había que dar a conocer, ese era el compromiso de los otros que estábamos, en mi caso específico, que estaba en un medio tan importante como ha sido Ovaciones. Luché mucho porque me dieran espacio. De ahí, si tú te recuerdas, estuvimos en Colorado Springs, si no me equivoco, Sí. Que fue muy bonito todo esto. Pues toda esa trayectoria hoy, ¿cómo se ha concretado en la vida de ustedes como familia? Si me quieren explicar, por favor, empezando con el doctor Estrada. Bueno, muy bien. Realmente el equipo tenía una cabeza muy importante, que era mi esposa, porque ella desde pequeños se encargó de llevarlos a diferentes actividades, no solamente el taekwondo, sino, y como bien decía Marco, iban a la natación, iban a la gimnasia. De hecho, como anécdota, en la gimnasia iba muy adelantado Roberto y ya se lo quería llevar a una competencia dominicana, pero tenía que dejar la escuela, entonces ahí se acabó en cierto modo la gimnasia, cuando estaba el proyecto de López Portillo ahí en el INDE Popotla. En Popotla, exactamente, y entonces pues ahí medio se acabó tanto la gimnasia, pero continuaron fuerte en el taekwondo. Y naturalmente cuando comenzaron ya a destacar en el medio deportivo, los muchachos, pues ahí estábamos los dos presentes, hacíamos todo lo posible por apoyarlos, que se superaban. Yo en mi caso estaba también preparándome para hacer cinta negra, ¿verdad? Cuando ellos comenzaron yo ya era primer dan, estamos hablando de 1982, 83, y a partir de ese momento se integró el equipo. Además, como detalle interesante, debo de comentarte que yo fui uno de los primeros médicos de la selección nacional de taekwondo en los finales de los 70s,
y principios de los 80s. Y posteriormente tuve la oportunidad de integrarme al equipo al equipo de la Federación Mexicana de Taekwondo, y que naturalmente eso me permitió darle seguimiento más estrecho a los muchachos. En caso de mi esposa, estuvo siempre pendiente, viendo que tuvieran todo lo necesario para que practicaran con todas las facilidades posibles, y eso permitió que los muchachos salieran adelante. Sí, Marco y Roberto, ¿cómo veían el hecho de que su hermano mayor, de alguna manera, estuviera poco a poco incrementando sus conocimientos dentro del Taekwondo y posteriormente empezar a destacar? ¿Cómo lo veían ustedes esto, Marco y Roberto? Yo la verdad lo veía así, siempre ha sido, y él lo sabe, es como si fuera, él es un Iron Man para mí, ¿no? Desde que ganó la primera medalla en Egipto, cuando él tenía 16 años, me acuerdo, él estaba en la prepa mucho y yo estaba, creo que primero de secundaria, no, bueno, de sexto de primaria, algo así. Entonces, cuando salió y regresó con la medalla, fue lo mejor, así, no había tanta tecnología como ahora, que podíamos ver las peleas en vivo y eso, se grababa, y cuando llegó con la medalla de oro, una medalla así muy padre, y traía unas pirámides, yo me acuerdo muy bien de esa medalla. Para mí fue lo mejor, así, siempre el entrenamiento de él y su dedicación es un gran, así, un gran atleta y un gran hermano. Roberto. Bueno, para mí en esta situación pues fue totalmente diferente en el aspecto mío, ¿no? Sino obviamente por ser el jamón, ¿no? Por ser el jamón del sándwich, yo veía obviamente a Víctor yendo a sus entrenamientos, etcétera, etcétera. Pero obviamente de chiquito pues, era como parte de un juego, ¿no? Era como parte de una parte de juego cuando éramos niños. Obviamente ya cuando crecimos, ya cuando éramos adolescentes, fue cambiando la situación. Entonces yo veía a Víctor irse a entrenar, etcétera, etcétera. Entonces se ve, o uno, yo en mi parte lo digo directamente, es como una copia, tratar de hacer una copia de lo que estaba haciendo Víctor. Y esa parte como tener la familia, obviamente, integrada, la parte de la cabeza, la parte de mi mamá, que también tú la conociste muy bien, pero muy, muy bien, que era súper ruda, ¿no? Súper ruda. Entonces, ahí estábamos, dándole al deporte como al estudio, porque eran las dos cosas. No nada más era el deporte, sino era también el estudio, porque no nada más era el taekwondo en sí, en general, sino como ya lo había dicho Marco y mi papá, era toda una serie de actividades que nosotros hacíamos en general. Víctor, cuando llegabas, por ejemplo, vamos a poner ese caso específico de Egipto, donde lograste un importante resultado, ¿cómo venías y platicabas esa experiencia con tu familia? Bueno, pues la primera medalla, como bien dijo Marco, estaba yo muy pequeño, tenía 16, 17 años de edad. No se esperaba mucho de que yo ganara una medalla en la categoría light que yo peleé en esa ocasión. Y la verdad fue una grata sorpresa, digo, tanto para mí como para el profesor Park, ¿no? Que era el entrenador de ese entonces, porque repito, no se esperaba mucho de mí, me faltaba mucho todavía por entrenar y por mejorar. Entonces, para mí fue un gran aliciente esa medalla, fue un gran aliciente y obviamente pues la compartí con mi papá, con mi mamá, con mi familia. Yo recuerdo que cuando gané esa medalla como anécdota, recuerdo que en el hotel donde estábamos en Egipto, en esa época era un hotel muy sencillito, o sea, digo, no un hotel de 5 estrellas, era un hotel muy, 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 yo creo que de 2 o 3 estrellas, la verdad. Y recuerdo que las operadoras eran de los de que te decían, ¿a dónde quiere marcar? Tú le dabas el número, te mandaban a una cabinita y en esa cabinita tú escuchabas y se oía el eco, ¿no? De que decías, bueno, 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 bueno. Y yo recuerdo que cuando le marqué a papá, mi papá pues, estaba esperando la llamada, obviamente estaba espere la llamada. Y cuando le marco le digo, hola papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿No? Y le digo, perdí. Híjole, qué lástima. No, perdí la final. Uy, bueno, mi papá me dijo mamá que, bueno, brincó, o sea, por donde estaba súper emocionado. Y la verdad fue un gran aliciente. Entonces, esa medalla a mí me ayudó mucho a que me diera cuenta, sobre todo,
de que estaba en el lugar correcto y de que podía, aún con mucha falta de entrenamiento, con mucha falta de experiencia y con mucho por aprender, pues podía hacer grandes cosas, ¿no? Doctor Estrada, fíjate que hay algo muy importante, el aspecto de la mentalidad, porque no es tan solo tener los recursos físicos, un buen entrenador, un buen entrenamiento, un equipo importante alrededor, sino la parte mental. ¿Cómo le hiciste para que tus hijos fueran triunfadores en el taekwondo y en la vida personal? Bueno, mira, aquí sí fue una situación que fue desde pequeños e imbuirles la idea de que había que ser disciplinados, de que deberían de tener valores muy bien formados, ¿verdad? Una humildad, respeto, nunca echarse para atrás y sobre todo que estudiaran, que leyeran, que supieran de demás cosas, además de solamente el taekwondo. Y eso trajo como consecuencia, al tener el ejemplo de su mamá y mía, que pues realmente supimos transmitirles esos valores, se logra que un muchacho se sienta apoyado y se sienta capaz de superar cualquier reto. Eso naturalmente se fue reflejando en todo momento cuando vinieron ya las competencias fuertes, tanto para Víctor, para Roberto y Marco, el apoyo que nosotros les dimos para que tuvieran inclusive que dejar la escuela por un tiempo y pudieran ellos dedicarse al 100% a, a entrenar y poder lograr sus objetivos. Y algo más, lo más importante que yo creo que su mamá les grabó a todos fue que les dijo muy claramente, mira, si tú decides hacer algo en la vida, debes de tratar de ser el mejor en eso. Si vas a ser barrendero, sé el mejor barrendero. Si eres el mejor abogado, médico, químico, lo que sea, sé el mejor. Y sobre todo, sean ustedes campeones de la vida. Sean ustedes cada día de su vida los mejores seres humanos que ustedes puedan ser. Esa lección que les dio su mamá nunca se quedó olvidada, siempre la han tenido presente y por eso han tenido esos logros. Víctor, quiero sacar a colación, a lo mejor hubo varias ocasiones en que tú dijiste hasta aquí, una de ellas que yo viví directamente contigo y con tu papá, creo que fue en el Campeonato Mundial de Cheyu o Yeyu, no recuerdo cómo se pronuncia, donde tuviste una fractura de un brazo. En ese momento tú estabas de alguna manera pues en el ánimo hasta abajo. Me acuerdo perfectamente que estábamos en el aeropuerto de regreso, creo que fue ahí, y dialogamos y es un momento importante. A lo mejor hubo varios más. ¿Tú te recuerdas ese instante en que dijiste, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Continúo? ¿Me retiro? ¿Te recuerdas esos momentos? Sí, claro, sí hubo varios momentos. Acuérdate que a nosotros como selección nacional de los 90s, curiosamente nos fue muy bien en las Copas del Mundo, pero en los campeonatos del mundo no, recordarás. Sí. No tuvimos fortuna en Nueva York, creo que nos fue bastante bien. En Filipinas, obviamente, mi hermano Roberto fue el que ahí sacó la casta a la cara por el equipo varonil. Y después en los siguientes torneos, en 97 y 99, pues hubo pincelazos, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, comparado con lo que se logró de haberle quitado a Corea el primer lugar por equipos en la Copa del Mundo en Brasil, no lo hicimos así en un campeonato mundial. Y no porque no tuviéramos talento o no tuviéramos las cualidades para hacerlo, sino simplemente a veces era una cuestión de las gráficas, la fortuna, el momento, etcétera, etcétera, ¿no? Creo, repito, no, por eso lo menciono así, no tuvimos la fortuna, no tanto no las posibilidades. Y sí, en cada de esos mundiales, y como el que dijiste del 2001, siempre uno reflexionaba ante esa frustración, ese enojo, ese coraje, de si seguir o no adelante, de si ese desánimo te hacía doblar las manos y decir, bueno, hasta aquí, ¿no?
También recuerdo, ¿no? Cuando se veía muy lejos, bueno, toda esa generación de nosotros, cuando se veía muy lejos los Juegos Olímpicos, cuando nos anuncian y decíamos, uy, faltan 6 años, falta muchísimo tiempo, y se saltaban Atlanta 96, que definitivamente en Atlanta 96, esa generación de los 90s, a ver, el hubiera no existe, pero hubiera sido unos grandes Juegos Olímpicos para esa selección de los 90. O sea, era un equipazo lo que teníamos como selección nacional. Pero bueno, repito, el hubiera no existe. Y en ese sentido, bueno, pues la verdad es que sí, uno reflexiona mucho, pero mira, lo que decían papá es bien importante. Yo creo que algo que nos enseñó mucho mamá y mi papá también es que el verdadero campeón no es, y así me tocó, porque así como gané y obviamente hay muchos resultados positivos en mi historia deportiva, bueno, ahorita mencioné, ¿no? O sea, esos campeonatos del mundo no saqué ninguna medalla, o sea, en el 95, en el 97, en el 95, en el 97, fui a 2 mundiales después del 93, después de ser subcampeón del mundo, no pude hacer nada en 2 siguientes mundiales de campeonatos del mundo. Y el tema era levantarse, sacar la casta, volverse a decir, va de nuevo, hay que volver a entrenar. Y creo que eso nos pasa a todos los competidores. Y esa es la diferencia entre el que, o sea, no, es bien fácil, no es que sea fácil ganar, pero cuando ganas, por supuesto, la motivación está al 100. Pero el verdadero campeón es el que sale adelante ante el fracaso, ante la derrota, y volverte a levantar y decir, va de nuevo, y otro, y el que sigue, y volver a entrenar y volver a levantar la cara. Eso es lo difícil, Alfredo. Bien, ¿cómo se vive en una familia una medalla olímpica? Uy, bueno, déjame contarte que fue ese día nunca se va a borrar de nuestra memoria. Fue un día difícil y feliz al mismo tiempo. Difícil porque Víctor no solamente era una posibilidad, Víctor era el mejor de su categoría en ese año. Y por circunstancias ajenas a su preparación, a todo, fue derrotado en una pelea contra un cubano, Bolodia, que a fin de cuentas fue el que ganó el oro. Entonces, ahí vino una frustración terrible, fue muy, muy difícil y afortunadamente tanto su mamá como yo estábamos allá en Sydney y cuando vino el descanso para la comida, hablamos con Víctor, particularmente su mamá. Su mamá habló muy fuerte con Víctor porque Víctor ya no quería seguir. Víctor se sentía muy frustrado, estaba muy molesto por todo lo que había pasado y no tenía deseos de ir al repechaje. Pero su mamá habló muy bien con él, muy inteligentemente, y también yo le di algunas palabras y sabíamos que esa medalla era de él, porque no había mejor que él en esa competencia. Y naturalmente, después de pasar esa frustración, vino después la alegría, la felicidad de que tuviera esa medalla, que fue la primera oficial de México en el taekwondo. Víctor, ¿te recuerdas esa experiencia? ¿Quieres platicarla, por favor? Sí, cómo no. La verdad es que fue un día muy difícil. ¿Recuerdas, Alfredo, que yo mencionaba en muchos periódicos? Salió la frase de que esta medalla de bronce me supo a oro. ¿Por qué lo dije? Porque fue el bronce más difícil de toda mi vida deportiva. O sea, gané muchos oros, algunas platas, uno que otro bronce, pero ese bronce en particular, que era una competencia muy importante porque es importante que lo dimensionen, ¿no? Los jóvenes, las nuevas generaciones. Era un momento muy importante para el taekwondo porque nosotros representaba, atrás de mí había 2 generaciones, porque si hablamos una generación los 70s, los 80s y nosotros somos la tercera generación de los 90s, atrás de mí venía una cantidad de cúmulo de atletas, hombres, mujeres, excelentes competidores. Por supuesto, nuestros grandes campeones de Seúl 88 y Barcelona 92, pero esa era el parteaguas, era el momento oficial, era el momento de darle otra historia al taekwondo, era el antes y el después. Y no conquistar una medalla, híjole, Alfredo, hubiera sido desastroso. Deja para mí lo personal.
me hubieran acabado. Pero hubiera sido muy difícil para el taekwondo en general, hubiera sido como un balde de agua fría, ¿no? Un desánimo total, ¿no? Y la verdad es que ese momento, cuando yo pierdo con el cubano, bueno, pues por supuesto se me vino la tierra encima, se me vino todo, yo culpaba a todo el mundo y sobre todo la frustración era grandísima. Pero lo que dicen papá, sí, cuando a mí me preguntan, oye, ¿a quién le debemos la medalla? Pues se la debemos a mi mamá, Alfredo, porque la verdad es que si mi mamá no ha hecho esa labor, también con mi papá, pero mi mamá fue la más dura. Si no ha hecho esa labor de motivación y de jalón de orejas y de decir, órale, va, porque recuerdo que su frase era, a ver, ya te quejaste, ya lloraste, ya me dijiste de todo lo que tenías que decir. Bueno, ahora ahí te voy. A ver, ¿cuántos años soñaste por esto? No, pues muchos, mamá. ¿Cuánto sacrificaste? ¿Cuánto sudaste? ¿Cuánto has llorado? ¿Cuánto te ha dolido el cuerpo? Pues mucho. Bueno, a partir de eso, Víctor, pues tienes que ir por esa medalla de bronce. Y todo yo le contestaba, no, bueno, pues es que yo no venía por bronces, mamá, yo venía por el oro. Y me decía, oye, qué equivocado estás. No te estás dando cuenta. Es una medalla olímpica, Víctor. No veas el color. De eso ya no importa. Y a ver, lo que pasó con el cubano ya pasó. No lo vas a remediar. Que si los jueces, que si esto, que si aquello. A ver, ya. Dale vuelta a la página. ¿Qué sigue? El bronce. Tienes chance. Ahora, no sabes si en 4 años vas a tener la misma oportunidad, ¿eh? No sabes si en 4 años vas a poder pelear al mismo nivel o siquiera vas a poder llegar. Entonces, el momento es ahorita. Ve por esa medalla de bronce. A ver, primero por ti, porque tú has luchado por ella, porque tú has sacrificado. Obviamente tu familia, nosotros, pero y sobre todo lo más importante, por la cantidad de niñas, niños y jóvenes que tienen una esperanza en que tú ganes esa medalla. Hazlo por México, hazlo por tu país, hazlo, ve por esa medalla. Entonces, la verdad es que yo creo que todo México, más que a Víctor, por supuesto, yo peleé, ¿verdad? Pero mi mamá, de verdad, si no ha sido por ese momento, como dicen papá, yo, quién sabe, si hubiera entrado con el mismo ánimo, mi querido Alfredo. Sabemos que más de 100 millones de personas estamos siempre expectantes por ver que uno de nuestros atletas esté en el podio, independientemente del color, porque las circunstancias que existen a través de una competencia no las podemos medir. No cualquier atleta puede ser medallista olímpico. Qué gusto tuvo en ese momento Marco y Roberto en el tener a su lado un medallista olímpico y sobre todo hermano. Pues bueno, estuvo padrísimo también el evento porque te acuerdas que al lado de mis papás había un gimnasio, pusimos una pantalla y estábamos nada más con nuestras parejas y todo eso y de repente llegaron todos los amigos, se juntaron yo creo que más de 60 amigos en la madrugada desmayanados porque estaba peleando Víctor a las 2, 3 de la mañana y creo que fue la última pelea a las 4 o 5 de la mañana, creo fue. Y pero fue algo padrísimo, la verdad, como todos enojados por la primera con el cubano, pero lo demás, digo, se vivió al máximo y no sé, así fueron sensaciones padrísimas de que la gente te hablaba por teléfono diciendo por qué perdió Víctor, qué pasó, qué mala onda con el cubano. Bueno, no en esas palabras, ¿no? Pero fue algo, la verdad fue algo sensacional, vivirlo como hermano y como mexicano también. Sí, Roberto. Híjole, pues ahorita que estoy recordando todos esos momentos, pues hasta se me eriza la piel, obviamente, porque fueron, como lo estaba diciendo mi papá, fueron de contrastes. Primero porque si no mal me acuerdo, si no mal recuerdo esa parte, la primera pelea fue contra el iraní Víctor. Correcto. Sí, entonces obviamente fue una pelea igual, los dos muy técnicos y obviamente una pelea muy, muy pareja, pero obviamente pues Víctor sacó su gran experiencia y la parte la parte muy, eso me queda muy, muy de él, la parte, cómo utilizaba muy bien su cabeza en el área de combate. Y eso fue lo que le aprendí mucho a Víctor. La segunda, obviamente, con el cubano, pues pierde, obviamente, por cuestiones, no quiero decir de quiénes, sino de referees, ¿verdad? Directamente, ¿no? Y, pues, obviamente, pues ahí viene la desilusión de
de querer, obviamente, que todo el mundo estaba esperando, porque digo todo el mundo porque esa es la realidad, todo México está esperando esa medalla de oro, pero pues, obviamente también la parte de que lleva el repechaje y todo lo demás, pues obviamente también una gran emoción y verlo en el podio, obviamente, y la bandera de México. Bien, pues ya tuvimos toda esta parte. Hubo un stand-by y prácticamente tu retirada, Víctor. No quiero tocar la parte que tuviste como diputado. En otra ocasión lo haremos. Trabajaste en el ISSSTE también, aquí en la Ciudad de México. Fuiste alcalde de Cuautitlán Izcalli. Pero quiero ubicarme ahorita en el presente con nuestros nuevos proyectos. Sé que ese proyecto es familiar. Regresas al Taekwondo a otra vez a darle impulso a la organización Víctor Estrada, no sé cómo le llames hoy en día o cómo le llamen. ¿Cuál es el proyecto ahora, Víctor, como familia? Porque ustedes siempre están como familia trabajando. Pues mira, como bien lo dices, después de 2004, si sumamos los años, pues fueron 14 años, Alfredo, 14 años que estuve alejado del taekwondo por una cosquillita, por un tema de iniciativa. Fíjate que soy honesto, digo, ya platicaremos de la parte política en su momento, como bien dices, no es el momento, pero yo pensaba que me iba a ir a la parte deportiva y curiosamente me fui alejando y me fui inmiscuyendo en la parte más complicada de la política, que es el gobierno, la más difícil de todas, y fue toda una experiencia que ya platicaremos con calma después. Pero bueno, la verdad es que yo termino esta etapa de mi etapa política en el 2018, y desde el año pasado, obviamente, pues hago un necesario descanso mental, emocional y familiar, porque fueron 14 años muy intensos. La política, así como el alto rendimiento, también emocional y mentalmente es muy difícil, es muy desgastante, y necesitaba yo un break, ¿no? Un relax. Y apenas durante este año nuevamente me reincorporo a la actividad de taekwondo, tomo una decisión hace un par de meses y empiezan algunas entrevistas de algunas páginas de internet, y decido nuevamente involucrarme ya con más calma, ya más relajado con mi familia, me reintegro. Sobre todo la parte del año pasado fue un tema difícil con el tema de mi mamá y con su cáncer, y los primeros días del mes de enero, ¿no? Hasta que falleció el 15 de enero. Entonces, eso también logró increíblemente nuevamente la reunión nuevamente familiar de mi parte con mis hermanos, con mi papá. Y bueno, y ahorita lo he platicado mucho con Marco y también con Roberto. Tengo muchos proyectos dentro de la página de internet de Facebook, de abrir una de Instagram. Y bueno, tenemos algunos proyectos interesantes donde yo quiero contar mi historia, quiero hacer algunos videos para mostrar, porque te preguntan mucho, ¿no? ¿Y cómo pateabas? ¿Y cómo pensabas? ¿Y por qué lo hacías así? ¿Y cómo atacar? ¿Y cuándo hacer? ¿Y si es alto? ¿Y si es bajito? ¿Y si es más fuerte? ¿Y si es más rápido? Y platicarlo no es lo mismo que, o sea, lo voy a tener que hacer, Alfredo, o sea, me voy a tener que poner a patear, ese es un hecho. Y voy a tener que poner a patear a Roberto, y voy a tener que me ayude Marco, y ya lo platiqué con ellos, y me dijeron, no, le va. Entonces, va a ser muy interesante, porque obviamente el taekwondo ha cambiado mucho, el reglamento es otro, la forma de pelear ha cambiado, pero yo sigo creyendo que podemos combinar lo nuevo, como diríamos hoy los jóvenes dirán, con el viejo estilo, ¿no? Porque ya le dicen el viejo estilo. Entonces, pues vamos a combinar lo nuevo con lo viejo, y creo que puede surtir un buen efecto. Y nuevamente me estoy integrando a la Asociación Víctor Estrada, a las escuelas, a incentivar a los profesores, porque reconozco que, bueno, por supuesto, la asociación se llama Víctor Estrada, y el haber estado alejado, pues no abonaba, no ayudaba, Alfredo. O sea, a la distancia hay que estar, o sea, hay que atender el negocio, hay que estar ahí metido. Pero bueno, la verdad, tienda, que la tienda. Sí, y la verdad agradezco mucho a mi papá y a mis hermanos que lógico, ellos la verdad, nadie me reclamó y nada me dijo nada, respetaron mi decisión de quererme involucrar en el incentivo que tenía de hacer otras cosas en la vida. Y ahora nuevamente, bueno, pues les he dicho, tengo ganas de hacer esto, ya se lo platiqué, te repito, a mi papá, a mis dos hermanos, estamos de acuerdo en el tema, y vamos a ir haciendo muchas cosas, repito, cápsulas de 1 minuto, minuto y medio, un video, hacerlos bien hechos, bien ejecutados, hablar del aspecto técnico, hablar del aspecto marcial, porque es bien importante. O sea, cuando tú transmites un tema a un niño y a un joven, no solamente hay que hablar de la pelea, no solamente hay que hablar del combate, también debe haber muchos profesores y mucha gente que le interesa mucho la parte de la marcialidad, el uniforme del taekwondo. Por ejemplo, hoy vemos
digo, repito, lo digo con mucho respeto, vemos a mucha gente del taekwondo a nivel internacional que no trae una camisa, que trae la cinta puesta sin una camisa, que lo hace con un short. Y la verdad, yo creo que esa parte es bien importante dejarlo muy claro, Alfredo, que somos artes marcialistas y que eso nos identifica por sobre todas las cosas. Y eso es lo que yo quiero empezar a mandar, esos mensajes de motivación, de cómo inicié, cómo le seguí, todos esos detalles que tú nos estás preguntando, contarlo. Y también está el tema de hacer un libro. Entonces ya lo estamos planeando, ya lo estamos haciendo, porque hay que contar la historia, Alfredo, hay que platicarla para que la gente sepa, no solamente Víctor, sino como familia, cómo transitamos, cómo lo logramos, y también, bueno, dentro del mismo libro, la historia pues contará cosas positivas muy padres, y también habrá cosas difíciles que cómo salí adelante de ellas, y también como familia, cómo hemos salido adelante de los momentos difíciles que nos han tocado, ¿no? Muy bien, ¿cómo se suman a este proyecto? De alguna manera interesante, porque hay que refrescar, traer el pasado con el presente, hacer una parte intermedia. ¿Cómo se suman, doctor, y Marco y Roberto? Bueno, debo decirte que todos los proyectos que hacen los muchachos, yo siempre soy el primero en alentarnos, de decirles adelante, vamos a echar para adelante, nada, ni un paso para atrás ni para tomar vuelo. Entonces, este proyecto que está ahorita planteando Víctor es un proyecto que nos integra a todos, porque cada uno de ellos, tanto Víctor como Roberto como Marco, tienen su propia historia, y creo que eso se puede conjuntar de tal manera que pueda ser algo interesante para los lectores, y además como un ejemplo de vida, ¿no? Como un ejemplo de cómo la familia debe de estar siempre apoyando a sus miembros en las diferentes áreas en que se estén desarrollando. Tanto puede ser en la profesional, como puede ser en la deportiva, como puede ser en otras ramas de la vida cotidiana, en la cual siempre los padres tenemos la obligación de estar ahí. Y en lo que se refiere exclusivamente al asunto del taekwondo, bueno, seguir trabajando como seguimos en este lapso que Víctor se dedicó a otros menesteres. En el caso de Roberto y de Marco, pues siempre estamos ahí, y tu servidor siempre hemos estado ahí, yo apoyándolos, dándoles mis consejos, y Roberto siendo un extraordinario profesor y guía también de muchos niños. Marco igual anda también como profesor y administrador de la asociación. Entonces eso nos ha permitido formar un equipo de trabajo que puede todavía dar mucho más con la experiencia de todos juntos. Adelante, Marco. Pues bueno, digo yo, como siempre, digo, somos, ¿qué más que se pueda plasmar esta historia de nuestras vidas como familia, con la pilar de mi papá y mi mamá, que como dicen mis hermanos, a las 7 de la mañana, así como militar, así, a levantarse y nada que dormir y a hacer tu cama y todo, ¿no? Yo creo que esa disciplina que sea de la familia, y eso pues nos hizo ser, como dicen papá, campeones de la vida, porque yo como hermano chico tenía a mi hermano Roberto, el mediano, que siempre conviví con él, con Víctor también, pero fueron mi ejemplo. Entonces ellos me impulsaban siempre, ¿no? Entonces, aparte hacía combate con ellos, imagínate, ¿te acuerdas de la casa de mis papás? En el pasillo hacíamos step en ese tiempo. Imagínate mi mamá y mi papá ahí viéndonos haciendo step. De repente rompíamos las cosas y es cuando nos regañaban, ¿no? Y luego nos poníamos, una anécdota rápida, nos poníamos las toallas y hacíamos box en una cama individual y hacíamos box. Entonces imagínate, el taekwondo lo llevamos a la casa, todo el deporte en casa. Sí. Entonces es algo que también la gente debe saber. Yo creo que cada quien tiene su vivencia como familia, pero esta realmente, como muchos dicen, somos un ícono. Como dice el papá, nosotros con esa humildad no nos lo creemos, pero siempre estamos con humildad y ayudar a todo el mundo para el taekwondo. Eso es lo esencial. Muy bien. Roberto. Híjole, yo decir que obviamente es en pro de lo que está buscando Víctor, y siempre he sido proactivo para
para los andares del taekwondo y obviamente más de mi familia. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, obviamente, lo que dice Víctor, lo que hemos platicado, lo que dice mi papá, obviamente, como dicen por ahí, y Marco, pues, como también decía, bienvenidos y adelante, ¿no? Muy bien, pues de alguna manera me gustaría seguir teniendo contacto con ustedes. Ahorita lo estamos haciendo a través de este medio porque así es lo que estamos viviendo, pero ya que podamos vernos y que podamos estar frente a frente cuando nos lo permita la parte importante de todo esto, no quiero que sea el último momento que nos veamos. Cuenten con lo que sea de mi parte para difundir su desarrollo, sus proyectos, lo que tienen por delante. Solo brevemente, Víctor, el regreso también trae algunas cuestiones quisquillosas para el medio del taekwondo. ¿Qué puede suceder? ¿Qué es lo que vas a hacer? Finalmente, platícanos esta parte. Por favor, en este momento, finalmente. Pues mira, la verdad es que lo he platicado con papá y obviamente hay mucha gente, ¿no? Que le he dicho, es que el regresar es como revivir y mucha gente me ha dicho, no hombre, si tú no te has muerto, o sea, si Víctor Estrada no estás reviviendo, Víctor Estrada ha estado y está, ¿no? Me lo dice Marco, me lo dice Beto, ¿no? O sea, tu nombre está, más bien tú te alejaste, no moriste, ¿no? Y bueno, la verdad es que me da mucho gusto porque ha sido un regreso muy bonito, Alfredo, un regreso muy gratificante ver la cantidad de gente que se va sumando a la página y ver, ojo, no solamente de México, sino a nivel internacional. Ha sido de verdad muy bonito los comentarios de mucha gente de muchos países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, y de cómo se expresa, ¿no? De mi persona. La verdad ha sido muy bonito, muy halagador y sobre todo muy sorpresivo porque, bueno, la verdad es que yo me retiré, me alejé completamente del deporte y del taekwondo. Y bueno, mi historia ahí se quedó y ahora que regreso veo que ha sido un legado que creo que valió la pena, mucho esfuerzo y creo que la gente, o sea, la gente me ve bien, me ve con cariño, y a mi familia igual, a mi papá, a mis hermanos nos ven como una familia muy positiva. Y eso es muy padre, eso es muy bonito, saber que lo que hemos construido ha sido positivo. Entonces, eso me da la responsabilidad aún más de darme cuenta que lo que tenemos que hacer lo tenemos que seguir haciendo, no bien, lo tenemos que hacer mejor. Y como dijo Roberto y como dijo Marco, tenemos que emprender cosas de manera positiva y de manera alentadora para las nuevas generaciones, para muchos profesores de taekwondo que están en sus escuelas y que muchos están ansiosos de capacitarse, de saber cómo le hacías, cómo pensabas, hasta temas de, por ejemplo, ¿y cómo hacías elasticidad? ¿No? Digo, que detallitos cosas que parecen insignificantes, pero son importantes para muchos otros. Y lo que tú preguntabas puntualmente, sí, seguramente le decían, papá, va a haber gente que piense, bueno, Víctor, ¿qué quiere, no? ¿Y por qué se está moviendo tanto en las redes? ¿Y por qué opina? ¿Y por qué dice? Hombre, no hay de qué preocuparse, ¿eh? Víctor viene nada más a aportar. Víctor nada más viene a tratar de transmitir mi historia, como lo comenté, y a tratar de ayudar a niños, a niñas, adolescentes, a jóvenes, a profesores, a profesoras, a gente de México, a gente de otros países, y que yo estoy aquí simplemente para ayudar, para transmitir, porque no se vale nada más quedarse con uno, con lo que uno hizo, porque pareciera que yo me fui, me quedé con mis conocimientos y ya no parecía que no quería transmitir nada. No, he regresado para eso, he regresado para transmitirlo, para dejar ese legado y para que la gente conozca cómo pienso y poder ayudar a todo el mundo. Así que no hay ningún asunto oscuro político en este tema, ni tampoco un tema de querer ser entrenador nacional, tampoco, así que no tiene nada que preocuparse, lo que quiero es ayudar. Muy bien, fíjate que me recuerdan grandes momentos, era bello verte competir con grandes facultades, diversidad de técnicas, estrategias. Ahorita me vino rápidamente los de Sindelfingen. Para mí fue una extraordinaria participación, creo que fue contra el iraní. No, en Alemania, la primera Sindelfingen, pelea Alemania, una gran pelea que tuviste. Bueno, ya después lo voy a fue buscar. con fue una gran pelea que estuvo súper reñida, fue con el cubano, con el niño, con Nelson. Ajá, con el niño, ya me acordé. No, hombre, fue un No, peleón. no, fue una de las peleas épicas. Muy bonita Épicas. pelea. No, bueno, otro día lo recordamos, Claro que pero sí. no quiero dejar pasar, Víctor, el doctor honoris causa que te dieron recientemente. Danos tu experiencia para cerrar este momento
no va a ser una despedida, te digo, vamos a estar en forma continua, ¿qué merece este reconocimiento para Víctor Estrada? Significa mucho porque fíjate que es el segundo honoris causa que me dan en mi vida. Yo Así ya es. había recibido uno hace un par de años. Quien me hizo el honor fue el Tecnológico de Estudios Superiores, que son tecnológicos del gobierno del Estado de México, y la sede de Cuautitlán Izcalli. Entonces me hicieron el honor de entregarme un honoris causa ahí. Y en esta ocasión fue un segundo, pero la verdad también muy emotivo, muy bonito, por el tema de mi trayectoria deportiva, por mi parte académica, pero en esta tuvo todavía un agregado más, porque no solamente fue al final el cierre con broche de oro del doctorado, sino me hicieron embajador de este colegio de profesionistas, donde la gran responsabilidad es ser embajador para hablar del tema de la cumbre del conocimiento, que es un tema internacional, que está avalado, tiene el apoyo del Senado de la República, del apoyo del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, y que también me hicieron jurado en el tema de educación. Entonces, la verdad es que fue muy emocionante, que no solamente fue el doctorado, sino fue todo un contexto muy importante para aportar. Vamos a hablar otra vez del tema, a aportar a la niñez, a aportar a los adolescentes, a aportar a los jóvenes y a la sociedad un tema positivo que va englobado en muchas áreas, ¿no? Educativos, deportivos, sociales. Le dio un doctorado a un abogado, entonces están conjuntando una serie de mujeres y hombres que podamos apoyar a nuestro país, en cualquiera una, cada quien en su trinchera, pero de manera como equipo, y eso se me hace muy interesante, y de verdad, pues muy, muy contento. Mi papá me acompañó, pero creo que es un logro no solamente mío, es un logro, como bien decían mis hermanos, ¿no? Me tocó convivir con ellos, como dice Marco, ¿no? Hacer step con ellos en la casa, de juego, de broma. A veces no era tan de broma, a veces nos calentábamos un poquito. Mi papá igual, los regaños de mi mamá. Yo creo que este doctor honoris causa es un cúmulo de muchas cosas, y uno debe aprender en la vida que uno no hace las cosas solas, sino es un conjunto de cosas. Y creo que simplemente es la suma de esfuerzo de muchos años, de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de entrenadores, de todo un cuerpo técnico, de muchos compañeros que vivimos, Roberto y yo, y un poquito Marco en la selección nacional, porque todos esos competidores que entrenábamos entre todos, bueno, era unas batallas. Te tocó a ti ir a los entrenamientos, eran unas batallas impresionantes, porque decías, oye, pero ¿cómo pelean de fin y los heavies? No, pues ¿tú te acuerdas que Jon nos ponía a pelear a todos contra todos? O sea, no, ahí no había que porque eres pesado, grandote, chiquito, mediano, y de repente en la fila te tocaba pelear con Carlos Ayala, y Carlos Ayala era campeón panamericano, Juegos Panamericanos, campeón de Copa del Mundo, medallista en bronce en un mundial. Rubén Palafox, subcampeón Copa del Mundo, campeón Juegos Panamericanos, campeón panamericano, campeón centroamericano. Rafael Zúñiga, otro tanto. William de Jesús, otro tanto. Roberto Estrada, otro tanto. Y así te ibas, Hugo García, Víctor Estrada, Gerardo del Reyo, y las mujeres lo vivo. Entonces decías, wow, y cuando llegaban otros equipos decían, bueno, no hay fácil, o sea, es un equipazo. Entonces, la verdad es que todo ese cúmulo de cosas es lo que te hacen ser, y lo que a mí me hicieron lograr lo que logré en conjunto, para que hoy Víctor, pues, tenga este tipo de reconocimientos en lo personal. Muchas gracias. Quiero dejar en este momento, vamos a darle continuidad más adelante. Solo me gustaría que, como cabeza de familia, el doctor Luis Manuel Estrada enviara un mensaje a su agrupación, a la comunidad del Taekwondo nacional e internacional. Por favor, doctor. Muchas gracias, Alfredo. Pues antes que nada, darte las gracias a ti por este espacio que nos has dado. Y creo que uno de los aspectos fundamentales que nosotros buscamos es que no solamente sean campeones los niños y los jóvenes, no sean campeones de algún deporte, sino sean campeones de la vida. Y nuestros profesores de la Asociación de Taekwondo Víctor Estrada siempre estarán muy, muy metidos en transmitir esos valores y esos sentimientos que tiene lo que es ser el arte marcial. El taekwondo, a pesar de ser un deporte olímpico, es ante todo un arte marcial,
y eso debemos de conservarlo, porque si no lo conservamos, se convierte en un deporte en el cual se pierden todos esos valores que nosotros propiciamos, ¿verdad? Tú como gente de arte marcial sabe que esos valores son muy formativos, son valores que realmente permiten a la gente desempeñarse adecuadamente en la sociedad, y qué mejor que en estos momentos tan difíciles que está viviendo no solamente en nuestro país, sino todo el mundo, donde permean por todos lados la falta de valores. En este momento debemos de tratar de impulsar todos estos conocimientos, todos estos sentimientos a toda la niñez y la juventud, para que en el mediano plazo podamos salir de este hoyo que el mundo está viviendo. Te agradezco nuevamente, te agradezco nuevamente, y sabes que cuentas con la familia Estrada. Somos una familia muy unida, igual que, por ejemplo, hay poquitas familias así con estas características. Hay muchas que están metidas en los deportes, pero pocas familias tienen este nivel de excelencia, lo cual, la verdad, lo hacemos con mucha humildad, con mucho respeto para todos. Tenemos también, por ejemplo, a la familia que formó Reinaldo Salazar, también una gente muy querida por nosotros y que desafortunadamente el COVID se lo llevó. Y así algunas otras pocas familias por ahí que también tenemos contacto con ellas y podemos hablar el mismo idioma. Muchas gracias. Damos un saludo a la familia de Reinaldo Salazar. Precisamente ya lo estuve aquí unos días después de que falleció nuestro gran amigo Reinaldo. Estuvo Iridia, Rodrigo y el mismo Óscar Salazar. Les enviamos un saludo. Coincido con tu punto de vista, doctor. Creo que las artes marciales ahorita pueden aportar mucho. Vamos a estar muy cerca. Por lo pronto les voy a pedir que suban el dedito, que le den like a este video, que invitemos a que la gente nos siga, porque podemos contribuir como arte marcialistas a la sociedad de México, del mundo, y que se suscriban al canal. Buenas noches, pronto nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ti, Alfredo. Buenas noches. Gracias a todos. Cuídense, saludos a su familia. Saludos. Igualmente. Gracias, igual, bye.